desarrollando esto lo mantiene continuo, ¿verdad? Y no se olvidan estas cosas de configuración. A eso se los recomiendo, ¿verdad? Para que no les vaya a pasar. Entonces, son dos cosas bien básicas las que vamos a ver. No van a llevar mucho tiempo y me voy a quedar revisando lo que ustedes están haciendo hoy. Recordarles las dos tareas, los dos laboratorios que van a estar para esta semana. Ya ustedes tienen que saber cuáles son, ¿verdad? Y si no, les pregunto a ver si se acuerdan qué era lo que tenían que entregar esta semana. Investigar sobre el agua caliente, como la función, el sistema de agua caliente. ¿Cómo funciona el sistema de agua caliente? ¿Qué más? Pues tenerlo ya implementado en el plano. ¿Cómo? O sea, ya tenerlo trabajado eso. Entonces, hasta ahorita, la entrega de este sábado, de este domingo que pasó, ustedes tenían que haber tenido el sistema de red de agua potable ya resuelto, conectado a los artefactos, y el trazado de los ramales principales de aguas negras. Eso es lo que tenían que haber entregado, ¿verdad? Con los puntos que yo les puse ahí en la U virtual. Y para esta semana obviamente van a implementar el sistema de agua caliente basado en esa investigación. El próximo jueves vamos a ver una introducción al sistema eléctrico. Por lo tanto, lo que veamos el día jueves como sistema eléctrico también lo van a tener que tener configurado para la entrega del día domingo, hasta donde veamos. O sea, si nosotros vemos únicamente configuración de la plantilla, hasta ahí vamos a llegar. Si vemos la utilización de algunos elementos, hasta ahí vamos a llegar. Sí quiero manifestarles que la parte eléctrica ustedes la pueden trabajar de cualquier forma. Aquí lo importante es entender cómo funcionan los bloques con los que nosotros trabajamos. Yo voy a tratar de subirles al mismo sitio en el que les he estado subiendo las galerías de bloques, una galería de bloques eléctricos que funcionan para cuando ustedes quieren hacer de forma bidimensional los sistemas eléctricos como tal. Entonces, es una forma, digámoslo así, rápida de poder diseñar un sistema eléctrico sin complicarnos mucho la vida. Es un sistema que yo estuve desarrollando en una de las empresas en las que estuve, porque ahí requerían que los planos de electricidad se hicieran de forma rápida. Entonces, no había mucho tiempo para estarlo modelando todo en 3D, que en Revit a veces eso lleva un poquito de tiempo. Entonces, se generó ese sistema con esa condición para poder hacer de forma rápida los sistemas eléctricos. Es bastante útil. En algún momento, si ustedes lo llegan a ocupar, se van a dar cuenta de que de forma fácil resuelve muchas cosas, pero si les digo, no es lo mejor. Lo mejor es hacerlo modelándolo, y eso vamos a ver al menos cómo se generan algunos circuitos modelándolo correctamente en Revit. Porque si ustedes lo hacen así correctamente, el sistema va a funcionar y va a generar los cálculos necesarios para que el sistema funcione adecuadamente. Vamos a tratar de introducir algunos criterios básicos de cómo funcionan los sistemas eléctricos para que ustedes los logren implementar y los tengan como base, aunque después ustedes en las materias técnicas ahonden más en estos temas. Pero aquí vamos a dar algunos criterios bases solo para que ustedes puedan entender cómo funcionan los sistemas eléctricos acá en Revit. Entonces, estés pendientes para descargar esa información y poderla tener a la mano cuando estemos trabajando. Bien, esta plantilla que tengo aquí configurada es una plantilla que no es métrica, sino que es del sistema imperial. Entonces, cuando yo quiero implementar un sistema de tuberías, nos encontramos con este problema que yo recuerdo la clase anterior, si recuerdan más bien, había problemas. Voy a mostrar. El problema principal era que al elegir un sistema de tuberías, si nosotros queríamos asignar la pendiente, pues este estaba en el sistema de pulgadas o en un sistema distinto al que nosotros ocupamos, que es el de porcentaje. Nosotros normalmente aquí hablamos, siempre que hablamos de pendientes, hablamos de porcentajes. Entonces, estaba esta condición. El problema era cambiarla, porque si ustedes recuerdan, nosotros podíamos crear y añadir pendientes adicionales
poniéndole, si nosotros queríamos la del 2%, pero él hacía el cálculo y hacía la conversión por default Revit. Voy a hacer el ensayo para que ustedes recuerden. Al entrar aquí en el menú, les pregunto, ¿se acuerdan cómo entrábamos en este menú? ¿Sí o no? No. Hay dos formas. Pipe slopes. Ustedes están en la pestaña de sistemas. Aquí tienen el sistema, el panel del plumbing and piping, que es el sistema hidráulico. Y aquí hay un botón con una flechita abajo, que varias veces lo hemos visto, que tiene acceso normalmente a las configuraciones de esas herramientas. Entonces, al entrar ahí, ustedes entran al set de configuración del sistema mecánico. Entonces, dentro de mecánica se encuentra el sistema hidráulico incluido. La otra forma de ingresar a ese menú es pestaña Manage, que es el administrador. Y aquí, vean, se encuentra el MEP Settings en el panel que se llama Settings. Entonces, si yo doy clic acá e ingreso a este menú, Mechanical Settings, vuelvo a ingresar al mismo menú que está acá. Entonces, aquí hay varias configuraciones. Yo me voy a centrar en estas porque ahorita estamos en los sistemas hidráulicos, el Pipe Settings. Ven que aquí puedo configurar cuestiones como ángulos, conversiones de algunas unidades, tamaños de los segmentos de tuberías u otros, algunos datos de fluidos que van acá, slopes que son pendientes y cálculos. Aquí hay un montón de datos que tal vez nosotros no estemos muy familiarizados. Los ángulos de algunos elementos que son los que utiliza por default el programa cuando está trabajando, pero hay elementos como la cuestión de fluidos, ¿verdad? Que nosotros para lo que nosotros utilizamos en arquitectura o en el diseño arquitectónico, en esto no estamos muy especializados. ¿Por qué? Porque aquí lo que empiezan a evaluar los ingenieros es que dependiendo, el sistema hidráulico no únicamente sirve para descargar aguas negras e inyectar agua potable. En algunos casos hay otro tipo de fluidos también que pueden ir inyectados a un sistema. En algunas fábricas o en algunos lugares donde se generan productos en serie, no solo es esto lo que llega. Hay lugares, por ejemplo, en los que hacen elementos de plástico, en los cuales hay tuberías especiales en las cuales va el plástico fluido para poder generar los elementos que se fabrican con el plástico fluido. Y así, o sea, entonces, ¿de qué sirve esto? Cuando un hidráulico está diseñando esto, tiene que ver el tipo de fluido, su viscosidad y los parámetros o configuraciones que debe tener para saber el tipo de tubería que es capaz de poder dejar que ese fluido no tenga problemas con la fricción con las paredes de los tubos que se diseñan. Entonces, aquí se ven cuestiones de temperatura, como pueden ver, la viscosidad y la dinámica de viscosidad y la densidad del fluido. Esos datos, quien los conoce y los maneja bien son los ingenieros que están capacitados para el diseño hidráulico. A nosotros como arquitectura esto no nos compete, ni se vayan a meter a trastear esto porque se puede generar un solo desorden en el programa. ¿Qué sí podemos nosotros trabajar? Entre algunas, los tamaños de los segmentos y elementos que vamos a trabajar. Vean que aquí es donde está la tabla nominal de los elementos que nosotros utilizamos, que están expresados ahorita aquí en pulgadas. Las tuberías de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, de media pulgada y así sucesivamente. Están todas los diámetros. Yo puedo incluir en esta tabla nuevos diámetros si yo requiriera y no están aquí dentro de la tabla. Yo puedo incluir ahí los diámetros de tubería que yo voy a utilizar. Si hubiera un diámetro que fuera especial, o se salga de esta condición. Y cuando estamos haciendo los planos estructurales, que no había una tabla parecida a esa. O sea, para poder cambiarle los datos para pasarlos a pulgadas y no estar poniéndonos en milímetros, como aparecía por default. Vaya, lo que pasa es que aquí este está en el sistema imperial. Ahorita yo ni siquiera he configurado. ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar aquí y quiero trazar una pared? El problema es que la pared me está apareciendo en pulgadas, pies de pulgada. Entonces yo solo les estoy mostrando, casi que normalmente cuando yo hago ese ajuste, las cosas van a quedar siempre en esa conversión de unidades, pero ya les voy a mostrar a dónde pueden ustedes hacer esa configuración. Pero
lo que vamos a ver ahorita en hidráulica va a ser casi similar a lo que podrías hacer en estructura. Entonces, sigamos. Entonces yo aquí puedo añadir segmentos, pero vean, también hay tipos de elementos de tuberías que nosotros podemos ocupar. Hasta ahorita, si nosotros hemos estado ocupando tuberías por default, casi siempre por default aparece este tipo de tuberías acá, que normalmente son tuberías ¿de qué? PVC. No. Que ahí investiguen qué quiere decir esta palabra. Ahí busquen en Google Translate. Cobre. O sea que han estado dibujando tuberías de cobre. Pero yo decía, pero sí. Hay datos, bueno, es un dato que hay que ver, siempre. Vean, fíjense. Cuando yo selecciono para dibujar una tubería, no solo basta con que yo me venga aquí y cambie el sistema de tubería. Vean aquí el tipo de tubería que yo estoy poniendo. Creo. Yo veo. Claro, ya si ustedes quieren, ese es un dato interesante, ¿verdad? Porque ya cuando ustedes estén trabajando de verdad en esto, se tienen que fijar que tienen que tener el sistema de tuberías que es el que van a utilizar. Aquí en el país no se utiliza normalmente tubería de cobre. Esto lo ocupan bastante en México, normalmente. Entonces hay muchas cosas que aquí vienen configuradas en Revit como las utilizan en otros países. Y bueno, son ciertas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si ustedes quieren que el sistema trabaje bien, como debe de ser, hay dos datos que ustedes deben de configurar y luego tienen que crear toda esta configuración de los espesores de las tuberías. Pero vean que aquí hay un botón que dice nuevo. O sea, yo puedo crear un elemento nuevo, porque si yo despliego aquí, yo no voy a encontrar tuberías de PVC. Si ustedes ven, hay tuberías de acero, de polivinil, clorhídrico rígido, de acero al carbón, etc. Entonces, pero el PVC no aparece, que es lo normal que se ocupa en estas regiones cálidas. Si ustedes quieren el PVC, lo tienen que crear. Ahora, sería bueno que ustedes vayan a buscar un manual, parte de investigación, les queda para investigar también, y me lo van a añadir a la tarea de investigación que me están haciendo de los sistemas de agua caliente. ¿Cuáles son las propiedades físicas del PVC? Principalmente su índice de rugosidad que aparece aquí. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy haciendo hincapié en esto? Se los voy a explicar en teoría porque esto ustedes lo van a entender hasta que empiecen ya a especializarse más en la carrera. Sin embargo, es bueno que lleven el criterio desde ahí. Revit no es un programa únicamente para generar modelos 3D, sino que si ustedes trabajan bien el programa y le ponen los datos necesarios para que él trabaje, el programa es capaz de calcular de forma correcta la cantidad de fluidos que va a recibir las tuberías y la cantidad de fluidos que va a estar drenando, cuántos metros cúbicos, por ejemplo, de agua va a estar drenando o va a necesitar una edificación para poder suplir la demanda que se tiene. Les puedo poner un caso. Los diámetros de las tuberías responden a una demanda que se tienen de elementos artefactos. ¿Qué es lo que hace el ingeniero hidráulico? Agarra la cantidad de artefactos sanitarios, dependiendo de lo que tengan. Cada artefacto sanitario tiene un volumen en metro cúbico de la descarga que pueden hacer, y esos artefactos aquí, de hecho, los bloques que ya vienen configurados para ellos, ya tienen esa capacidad de descarga que tiene el artefacto configurada. Entonces la tubería, después el programa hace un análisis, porque ahí hay unas herramientas que son para hacer simulaciones en las que simula cómo se van a manejar los fluidos. Y de repente, si yo tengo una tubería que no es capaz de soportar la cantidad de descargas que va a tener la edificación en un momento dado, entonces el programa va a ser capaz de avisarme que ahí puede haber un colapso de tubería.
que pueden haber puntos donde pueden generarse nudos. Y entonces yo tengo que en algún momento o ampliar o disminuir el diámetro de la tubería. Entonces, el programa ayuda a diseñar en esas condiciones. Entonces, cuando se trabaja bien. Pero si yo le estoy poniendo una tubería de cobre que tiene este índice de rugosidad, entonces él va a calcular en otra forma. Y aquí tal vez ustedes no van a poder encontrar estas tuberías para poder hacer un sistema hidráulico. Entonces aquí se ocupa mucho el PVC por varias razones. Una de ellas es por el ambiente en el que se encuentra ubicada nuestra región. Es una zona tropical donde las temperaturas tienen cierta incidencia en las construcciones y probablemente el cobre no sea la mejor solución, porque se corroe muy fácil ante la humedad, el índice de humedad que tenemos y todo esto. Entonces, por eso aquí el PVC es mejor en ciertos aspectos. Entonces ustedes tienen que buscar del PVC esta propiedad específica, se la van a agregar ustedes acá y van a averiguar los diámetros de esas tuberías, porque vean, aquí aparece el diámetro nominal o la medida nominal. Ustedes se acuerdan que cuando veíamos lo del bloque, el bloque teníamos que nosotros calcular el ancho nominal, que es 1, y el ancho real, que es otro. Entonces, ¿el ancho real cuánto era? El ancho real de un bloque. 14 centímetros o 19 centímetros, dependiendo. Y el ancho nominal es un bloque de 15. Igual las tuberías tienen un diámetro nominal y luego están los dos diámetros, que lo que hacen es que esos definen la abertura que tiene y determinan el espesor que tiene la tubería para que corra el fluido que va a ir interno. Claro, en algunos casos podrá ser casi despreciable ese espesor, pero sería bueno que ustedes lo averiguaran, ¿verdad? Para poder poner estos datos de forma correcta y poder poner los diámetros que más ocupamos. Claro, yo no les voy a pedir que vayan a hacer una tabla de 100 diámetros de tubería, ¿verdad? Por lo menos pongan las principales que ocupamos, que van desde las 2 pulgadas. Bueno, si hablamos de agua potable, van desde la tubería de media pulgada, que es lo que más se ocupa aquí. Luego pasan a las de 3/4. De ahí estaríamos, quiero ver, media pulgada, 3/4. Las tuberías ya de 1 pulgada, por ejemplo. Y de ahí nosotros nos vamos, estos términos intermedios que aparecen aquí casi no los ocupamos en el país. Ocupamos de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3, 4 y así sucesivamente, más o menos. Aquí se utilizan tuberías hasta diámetros de, quiero ver, para agua lluvias, lo máximo son 10 pulgadas. No, porque normalmente las bajadas andan por 8 pulgadas para estas edificaciones de acá. Y de ahí en tuberías ya madre, ¿verdad? Que recogen todos los sistemas, pueden andar en 25 pulgadas máximo. Entonces ustedes van a averiguar al menos algunos diámetros de eso para que lo empiecen a configurar, ¿verdad? ¿Cómo pueden conseguir esa información? Pues vayan a preguntar a los distribuidores, ¿verdad? Mexichen, Asuna, Amanco, ¿qué otra empresa distribuye? Bueno, pueden ir a Freon también, a la ferretería, y pedir los manuales de eso. Normalmente ellos siempre están interesados en vender, y si ustedes llegan y piden, les van a dar la información técnica. Entonces, a todos esos lugares, ellos siempre les pueden dar toda esa información. Pero principalmente esa, Amanco es una de las principales que distribuye sistemas de tubería, vayan a averiguar. Entonces ya ustedes lo que van a hacer aquí es decirle, bueno, voy a crear un elemento nuevo. Aquí ustedes le van a poner, se puede poner incluso el material o la tipología del elemento. Y lo configuran, ahí le ponen una vez configurado, le van a poner el índice solo para adelantarles. Normalmente las tuberías de PVC, yo quería que lo investigaran ustedes, pero la van a configurar con esta condición.
Vayan a averiguar qué es el PVC. Y entonces cuando ustedes ya lo tengan, aquí le van a poner su índice de rugosidad, el que le pertenece al PVC. Y luego, si quieren, empiezan a configurar todos estos tamaños. Evalúen si estos tamaños son los correctos o si tienen alguna variante. Ustedes los tienen que investigar. Entonces, eso me lo van a agregar las propiedades físicas del PVC, qué es el PVC y cuáles son sus diámetros básicos, ¿verdad? De distribución aquí comercial. Entonces, con eso ustedes van a hacer esta configuración aquí. Lo siguiente, vean, si ustedes recuerdan, esto es un recordatorio. Cuando nosotros añadíamos pendientes, el problema era que esta tabla estaba en estas condiciones. Entonces, si yo añadía, por ejemplo, una pendiente nueva, yo le podía poner aquí pendiente del 2%, en este caso, para crear una nueva pendiente, y al darle OK, el programa lo que hacía era que me la convertía en esta condición. Él hacía la transformación de unidades y me la convertía ahí. Ahora, se vuelve un poco problemático cuando yo estoy trabajando este sistema de tuberías y quiero empezar a trabajar acá, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en nuestra cabeza que las pendientes son un porcentaje. ¿Cómo vamos a hacer para configurar esa condición? Vean, fíjense, el comando que todos ya conocemos, UN, para entrar al sistema de unidades. O sea, al entrar al sistema de unidades están las configuraciones básicas, estas que las voy a ajustar yo ahorita. Voy a configurar la longitud porque está en pies, la voy a poner en metros. Voy a poner aquí en metros cuadrados también la medida de áreas, en metros cúbicos la medida de volumen. Y la pendiente, vean, la pendiente que está aquí la voy a poner en porcentaje. Pero esto es para el dibujo arquitectónico normal. Esto no resuelve el problema de las tuberías. Vean acá, siempre sigue siendo en este sistema. ¿Cómo configuro lo de las tuberías? Bueno, vean aquí. Si yo despliego en las disciplinas, veo que aquí tengo el sistema pipe, que es para tuberías. Ahí están los distintos sistemas. Si ustedes, por ejemplo, conocen en el sistema eléctrico las unidades que se trabajan y son las incorrectas, ahí van a configurar las unidades eléctricas. O del sistema estructural van a configurarlo a las condiciones que deben de ser. El que dice common normalmente es el de arquitectura, que viene por default. Entonces voy a elegir piping y vean cómo cambia esto. Aquí hay un montón de elementos de configuración de las tuberías en la forma de trabajo. Vean cómo maneja los volúmenes. El volumen, por ejemplo, de las tuberías, el volumen de líquidos que van ahí en galones, por ejemplo, la velocidad va en pies por segundo, ¿verdad? Tantos pies por segundo. Ustedes verán cómo lo configuran en algún momento, ¿verdad? La densidad, por ejemplo, etc. Nosotros nos interesa este, que dice slope, la pendiente. Vean que la pendiente está en estas unidades. Entonces ahí es donde yo voy a hacer la configuración. Me voy acá y selecciono donde dice porcentaje. Le voy a poner aquí 2 decimales de precisión y le voy a poner el símbolo de porcentaje. Le voy a dar OK. Ya lo vieron. Vean ahora, al elegir el sistema, vean que hoy sí ya cambió. Ya está en porcentaje, que es lo que nos interesa a nosotros. Si yo despliego ahí, ya aparece el de 2%, que fue el que yo creé, que me había convertido el programa. Ya no hay problema, ya puedo yo manejar las pendientes en porcentaje. Bien, voy a hacer el trazado de la red madre que va aquí. Antes de eso voy a verificar que la configuración de la altura de mi nivel de piso me permita hacer visible las tuberías, que eso ya lo vimos la vez pasada. Ahora voy a configurar la altura a la que quiero la tubería, va a estar a 40 centímetros abajo. La voy a trazar de este punto y el trazado va a ir con pendiente bajando, o sea, tiene que ir bajando, y la voy a configurar al 2%. Entonces vean,
La tubería ahorita está con un diámetro de 6 pulgadas. Esto es lo único que yo no he cambiado, la cuestión del diámetro. Esa la he dejado siempre en términos de pulgadas. Entonces, la voy a seguir manejando así. Aquí está, ¿eh? El tamaño de las tuberías está determinado en pulgadas. La voy a dejar así porque es como el lenguaje en el que nosotros manejamos más esto. Entonces, pero si yo lo quiero cambiar a milímetros, que era lo que aquí preguntaba el compañero, basta con que yo le ponga aquí en piping, en pipe size, aquí lo configure en las unidades que yo quiero, si va a ser metros, milímetros, lo que sea, centímetros. Ahorita está en pulgadas y en pulgadas lo voy a dejar, entonces así me es fácil poder distinguir aquí que el diámetro es de las pulgadas que necesito. En este caso lo voy a poner de 4, porque 6 pulgadas es demasiado. Y voy a hacer el trazado, empezando aquí. Antes de ello, se me olvidaba, el sistema de la tubería. En este caso, bueno, no le di, lastimosamente no le di guardar cuando hice la tubería de PVC, pero bueno, no me aparece aquí. Bueno, no importa. Entonces me vengo yo ahorita aquí al sistema sanitario y así la voy a trazar. Ok. Estamos en el sistema mecánico. Me voy a pasar al sistema hidráulico. Ahí está la tubería. Esta es. Entonces, eso sí, fíjense, cuando yo vaya a trabajar, ahí está la tubería, los sistemas hidráulicos y sobre todo las conexiones, que es lo que voy a hacer ahorita, conectar este artefacto sanitario con esta tubería. Vamos a tener que hacer uso de varios planos de trabajo, porque no podemos solo trabajar solo en planta ni solo en isométrico, sino que vamos a tener que hacer uso de secciones o elevaciones que ustedes van a tener que trazar y que van a ser elementos que tal vez de forma temporal, pero que son necesarios. Yo, por ejemplo, para hacer la conexión acá, voy a generar una sección aquí para poder ver cómo la tubería va a ir en la parte inferior, en la parte de abajo. Otra cosa que les voy a pedir es que cuando estén trabajando el sistema de tubería, aquí fíjense, ya hay algunas que ya aparecen preconfiguradas como sistema de PVC. Ustedes pueden ocuparlas ahí. Aquí está. Sí. Pero vean lo siguiente, yo voy a generar ahorita una sección aquí, en elevación. Pero que no saben. Entonces, aquí se alcanza a ver el trazado de la tubería. Vamos a poner en modo fino para poder ver más o menos el diámetro. Le voy a quitar el espesor para verla mejor. Y aquí está mi artefacto sanitario. Esto empezaba en un punto allá atrás a 40 centímetros y aquí va bajando y obviamente está mucho más abajo. Pero aquí es donde yo tengo que conectar cuando yo salga del artefacto sanitario. Vean acá, yo selecciono el artefacto y noten dónde está la salida en este artefacto, porque este es uno de los artefactos. Ustedes pueden conseguir, porque en galerías de artefactos sanitarios hay de varios tipos. Hay otros que su salida la tienen directamente aquí al piso. Depende del tipo de artefacto que ustedes vayan a utilizar. Así va a ser la forma de conectar. En este caso yo tengo que salir aquí, ¿verdad? Y probablemente o salir a este punto y bajar y hacer esto, o me va a tocar quedar embebido en la pared, hacer esto, salir aquí y de ahí irme a conectar acá. ¿Ok? Entonces yo tengo que evaluar primero qué tipo de tubería y qué diámetro de tubería es la que va a salir, porque dependiendo del diámetro, así me va a permitir hacer un codo o no aquí. Puede ser que de repente no me deje hacerlo, porque tal vez el diámetro es muy espeso o es muy grueso y voy a tener que salir de la pared y conectar. Ustedes lo tendrán que ver. Ahora, vean lo siguiente. Para poder hacer la conexión, lo primero que voy a hacer es dar clic aquí en este símbolo que ustedes ven acá. Este que está acá. Si doy clic en ese símbolo, noten, ya de una vez, él saca la tubería con el diámetro que el artefacto tiene de salida. En este caso lo está haciendo, vean, de una vez con una tubería de 3 pulgadas.
Ese es el diámetro que tiene de salida ya este artefacto. Y el programa, de forma automática, ya empieza a generar nombre. Noten la pendiente del elemento, que es con la que yo estoy trabajando. Vean, nuevamente selecciono, doy clic aquí y él automáticamente genera la salida. Vean, voy a hacer una cuestión, voy a tratar de salir aquí en la pared. Vamos a ver si me lo permite el programa. Voy a cambiar aquí a PVC de una vez y voy a verificar. Aquí está en sistema sanitario, no hay problema, ya lo reconoce de una vez. Entonces salgo, voy a salir aquí, voy a suponer ahorita esta distancia que son unos 10 centímetros aquí al centro de la pared, y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a salir hacia acá abajo. Hacia acá abajo voy a bajar unos 40 centímetros ahorita, hasta ese punto. Vean, ¿por qué me genera ese error? Porque este tramo es muy pequeño para poder generar un accesorio. Entonces, evidentemente yo tengo que salir más. Voy a tratar de salir aquí nuevamente. No sé si notaron algo con el artefacto sanitario. Voy a salir aquí. Aquí voy a bajar 40. Noten. ¿Qué pasó con el artefacto? Cambio de color, ¿verdad? Porque ahorita está conectado al sistema sanitario. Ya cuando lo conecte al otro sistema va a cambiar, pero ahorita estamos con el sistema sanitario. Entonces vean, ustedes tienen que verificar lo siguiente, porque en algunos casos el programa trabaja con estos elementos, vean, con estos, que son estos elementos que están aquí, pero esos elementos no tienen algunos elementos de conexión que son los adecuados para tubería sanitaria, que por ejemplo las YTs y todo esto, que les van a empezar a generar conflicto. Entonces cuando ustedes trabajen con estos elementos, en algunos Revit por default vienen estos. Ustedes tienen que elegir estos que están aquí, estos que se llaman bend, bueno, que son de PVC, son del PVC normal. Entonces al elegir esos, estos deben de tener esta condición que ustedes ven aquí. Y entonces ya estos sí, ya los podemos conectar. Vean, entonces ahorita ya estoy en esta sección trabajando. Estoy aquí a 40 centímetros de este punto donde se genera esta curvatura. Ahora, estando aquí, vean este símbolo que aparece acá. Voy a dar clic derecho sobre él. Y aquí entre todas las opciones está la opción que dice Draw Pipe, o sea, seguir dibujando tubería. Voy a seleccionar esa opción. Y ahora voy a venir, y como aquí tengo mi ramal principal, aquí me voy a venir a conectar a ese ramal principal. Vean lo siguiente. Aquí es donde les digo que en algunos casos, vean, ya hizo la conexión. Pero noten que simbólicamente aparece bien, esto es una Y, por así decirlo, pero tiene un elemento adicional que no es el adecuado, este de aquí. Si nosotros lo vemos en detalle, aparecen estos elementos. Esto sí es una Y, pero a veces esto no es lo adecuado en la conexión de estos elementos. Entonces, voy a conectar esto ahorita así. Vamos a hacer en esta otra vista. Por alguna razón no me está agarrando la conexión. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a regresar.
regresar otra vez un par de pasos. Voy a volver a conectar aquí. Vamos a ver si genera la conexión. Que me la conectó con el de arriba. Lo que ha hecho aquí es un reductor. Ok, sí, ya vi cuál es el problema. Por eso es que hace esta conexión de estos dos artefactos. La cuestión es la siguiente, y aquí es donde hay que saber interpretar la información. ¿Por qué pone este artefacto adicional? Porque el diámetro con el que salgo aquí es menor que el diámetro que está pasando acá. Estoy pasando con una tubería de ¿cuánto era? De 4 pulgadas, la habíamos dejado. Y aquí vengo saliendo como una de 3. Entonces, pone el reductor ya de una vez. El elemento reductor, que es lo que gráficamente aparece aquí. El elemento reductor. Entonces, aquí está pasando de una tubería de 3 pulgadas a una de 4. Entonces, el programa identifica la condición y hace la conexión sugerente, que es la adecuada en este caso, porque está pasando de una tubería de menor diámetro a una de mayor. Y ahí está, ustedes pueden ver reductor y la Y que nosotros tenemos de conexión. Y eso es todo en la conexión de los artefactos. Claro, como ustedes ven, poder hacer esta conexión requiere primero tener paciencia, hacer secciones que me pongan con el artefacto en el punto de conexión y empezar a dibujar. Aquí ustedes ya pueden empezar a hacer ajustes, como por ejemplo este, en el cual si ustedes quieren, esto va a tener algún límite también, ¿verdad? Pero ustedes pueden empezar a ensayar, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Creo que sí cabía pudiéndolo embeber, ¿verdad? Tal vez reduciendo algún poco las tuberías y noten, ya quedé dentro de la pared embebido con la tubería, ya no me va a salir acá, ¿verdad? Que puede ser un problema en los espacios colindantes, ¿verdad? Pero estos ajustes, ya una vez ustedes hicieron la conexión, ya son sencillos de hacer, porque el programa mantiene algunas propiedades. Vamos a ver si lo llevamos hasta el límite del conector. Pues ahí hay un elemento que lo va a borrar, que era el tramo de tubería que había ahí, porque ya la línea está pegada al artefacto. Entonces ya empezamos con un codo, bajamos otro codo y la tubería de conexión. Entonces vean, ya ese elemento ya quedó embebido en la pared. Pero ¿por qué no queda como? Y gráficamente, si ustedes lo quieren ver bidimensionalmente, aquí se ven. Y si ustedes lo quieren ver los elementos como tal, ahí está. ¿Alguna duda ahorita, muchachos? Mira, yo estaba haciendo los planos el fin de semana y las conexiones que tienen para agua potable se supone que tenemos que seleccionar Hydronic Supply, ¿verdad? ¿Cómo? Hydronic Supply tenemos que seleccionar, No, sería agua helada, ¿sí? aquí está. Cold water. Tiene que ser este. Es que cold water no es que va a ir el agua helada como con hielo, ¿verdad? Sino que se refiere a que es agua fría, o sea, agua al tiempo. ¿Y suministro de agua? ¿El suministro cuál sería entonces? ¿Qué tipo de tuberías? Es lo mismo. Solo que aquí, cuando selecciones, vas a escoger en PVC, ¿verdad? Pero es el mismo. O sea, el suministro es domestic cold water. Entonces, depende del artefacto también a veces. Sí, porque por ejemplo ¿verdad? Si tú ves aquí, voy a trazar ahorita aquí un tramo de tubería que va a ser ese sistema de inyección de agua fría. Lo voy a trazar por aquí, digamos que aquí va la tubería principal, el ramal principal, y este ramal, bueno, no le puse la altura. Aquí le voy a poner que está a 2.30 metros y que es media. No te creo de vos. O sea, ahí está, ahí vemos la diferencia. Tubería de agua fría en azul y la tubería de drenaje en verde. Ahora,
al conectar este elemento, aquí aparece el otro elemento de agua fría, el pipe. Entonces, este, por ejemplo, no tiene una entrada para agua caliente. Normalmente los sanitarios no necesitan agua caliente, con agua fría es suficiente. Entonces yo aquí ya puedo dar clic acá y empezar a hacer la conexión, ¿ve? Así como lo hicimos con el agua, con el drenaje. Pero en este sistema también existe la facilidad de que yo puedo hacer la conexión con este. Entonces solo le doy conectar el artefacto sanitario, me da a elegir aquí, lo voy a conectar en un sistema de agua fría, está bien, le doy OK. Y ahora selecciono la tubería. Y ahí está la conexión, por default. Entonces, en ese, noten que ya cambió de color el artefacto, porque hoy ya tiene dos sistemas conectados. Entonces, ahí estaba en el color del único sistema que tenía conectado antes. O sea, yo lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer así. ¿Por qué no les enseñé en el sistema de aguas negras a hacer la conexión de esta forma? Porque muchas veces en los sistemas de aguas negras se da la condición de que se busca trabajar con ángulos de 45, por ejemplo, para hacer ciertas conexiones. Por ejemplo, lo lógico tal vez aquí hubiera sido que yo hubiera conectado a 45 grados y hacer aquí la Y en algún punto y no conectarme de esta forma recta. Hoy ya existen estos accesorios que facilitan la vida en el sistema hidráulico. Normalmente los ingenieros lo hacen a 45 porque eso da una continuidad y facilidad de drenaje, los 45 grados. Es mejor que esto porque aquí se tapa esto más fácilmente. Entonces, al hacer eso, si querés lo vamos a hacer aquí para que veas qué es lo que sucede normalmente cuando se quiere hacer la conexión de este tipo en el sistema de drenaje. Selecciono el artefacto, aquí me aparece la herramienta para conectar, si te fijas. Le doy conectar y selecciono el elemento. Fíjate. Él no lo conecta aquí en el tramo intermedio de la tubería, sino que se va hasta el extremo suelto que esté y ahí hace la conexión. Que tal vez es válido, pero no es lo adecuado. Entonces, para evitar todos estos problemas, mejor la parte hidráulica se hace de esa forma manual, con la que la hemos hecho ahorita, que es más fácil, más rápido, y este sí lo haces de esta forma. Ya aquí es cuestión tuya, por ejemplo, ya ahorita, que si yo me quiero poner a afinar el detalle de conexión hidráulico potable, entonces ya tal vez ya aquí no conviene, sino que ya tal vez conviene que vaya también embebido en la pared. Entonces ya puedo ir haciendo esos ajustes. Pero en principio yo puedo hacer las conexiones así. Por eso es importante saber dibujar dónde van los trazados de las tuberías principales. O sea, y por eso para mí fue importante que ustedes empezaran a hacer eso y que empiecen a evaluar condiciones. Porque se van a dar cuenta que muchas veces una condición de conexión de este tipo, como está planteada en el plano, muchas veces no es correcta. Y a veces los ingenieros hidráulicos sí hacen el diseño, pero a veces no logran percibir que los codos, las conexiones y todos esos elementos ocupan un espacio. Yo quisiera que ustedes fueran a ver qué sucede en la losa, por ejemplo. Porque ustedes cuando están en sus casas o cuando van a una construcción, ustedes no van a ver pasar la tubería de aguas negras aquí, ¿verdad? Algo han hecho para que eso no se vea. Incluso hay casas con losas vistas que desarrollan las pendientes de las tuberías embebidas en el espesor de la losa. Entonces quiero ver cómo les está funcionando eso. Entonces, porque cuando ustedes ya hagan las conexiones, probablemente ahorita en el trazado original no hay ningún problema, todo queda bien. Pero cuando ustedes empiecen a hacer estas conexiones, ahí sí van a ver los problemas de conexión. Elementos que se empiezan a salir de lo que estamos pensando, porque el diseño, las dimensiones que ocupan los elementos son distintas. Ocupan un espacio. ¿Ok? Entonces, obviamente ya para esta semana ya tienen que estar conectados los artefactos sanitarios. Ya tienen que tomarse el tiempo para hacer esas conexiones. Lo normal, como les digo casi siempre, es que si el artefacto tiene la descarga directa al piso, ustedes bajen
cuando mucho 40 centímetros, pero pueden quedarse a 30 centímetros, no importa. El artefacto sanitario que esté más lejos, ese tiene que estar de rigor entre los 30 y 40 centímetros, su salida con el codo, su descarga. De ahí todos los demás van a ir quedando más abajo, porque como esta pendiente va bajando, por ejemplo, esta va bajando en este sentido. Si yo tengo otro artefacto aquí, este va a tener que bajar un poquito más para conectarse acá. Entonces, ustedes van evaluando esa condición. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo puedo tomar dos opciones. Vean, la pendiente de esto es del 2%. Esta de aquí, como yo bajé 30 centímetros acá, está forzada. Tiene más, vean. No sé si alcanzan a ver cuánto tiene. O sea, y de repente esto puede ser un problema. Porque ya un 15% en este tramo lo que va a hacer es que el agua aquí va a salir con tal fuerza que puede romper la tubería en esta conexión. Entonces aquí yo puedo reconfigurar el valor. Y vean qué sencillo es cambiar la pendiente de una tubería. Así como cambiaron las pendientes de los techos. Solo basta que aquí en el valor numérico, yo le digite el porcentaje que necesito. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí 2%. Y él automáticamente hace la conexión al 2% y baja la tubería lo que necesita. Allá quiero ver que no se vayan a estar quejando con los arquitectos cuando ya les pidan planos hidráulicos y todo, ¿no? Porque ya aquí aprendieron ustedes a hacer eso. Chiche le van a decir, ¿cuántos planos quiere, arquitecto? 25. Entonces, ojo, que cuando lleven ustedes taller espacial conmigo, yo les voy a pedir que hagan el cálculo. Así que ya cuando la lleven conmigo no van a haber problemas ya de que choquen con otras tuberías, ni que vayan a chocar con vigas y vayan a tener que hacer nada. Todo eso va a tener que venir resuelto porque ustedes ya lo trabajan tridimensionalmente. Más adelante en las materias, yo creo que en DAC 4, la 3 es esta, ¿verdad? Sí. 4, van a volver a ver esto, probablemente. Pero una de las cosas importantes que ustedes tal vez van a ver en DAC 4 es una herramienta adicional que tiene el programa. Y es que aquí nosotros solo hemos dibujado un par de tuberías. Hay proyectos como los hospitales que llevan una